Hola, Dios le bendiga. Hoy voy a estar hablándole de las 10 naciones que le darán el poder al anticristo. Las 4 bestias de Daniel. Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y el relato principal del asunto. El primer año de Belsasar fue aproximadamente en el año 553 a.C. Mares es igual a naciones, pueblos. Daniel 7:2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto de bramido de muchas aguas. Vientos es igual a guerras. Jeremías 49:36 dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos de los cielos. Los levantaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Jeremías 39, repito, Jeremías 49:37 dice: y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Jeremías 49:38 dice: y pondré mi rostro en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Jeremías 49:38 dice: y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Daniel 7:2 dice: Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo, que significa guerras, combatían en el gran mar. Daniel 7:3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué es una bestia? Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La primera era como un león y tenía alas de águila. Babilonia, aproximadamente 606 años antes de Cristo hasta 538 antes de Cristo. Un símbolo muy adecuado para representar a Babilonia. El león alado se halla en las obras de arte babilónico. Estas alas de águilas representan altura y agilidad. Las alas arrancadas
significa que el león ya no podía volar como águila para alcanzar su presa, corazón de hombre. El apodo del rey Ricardo, corazón de león, indica valor y osadía poco comunes. A la inversa, un león con corazón de hombre señala cobardía y timidez. En sus años de decadencia, Babilonia se debilitó a causa de la riqueza y el lujo y cayó presa del reino medo-persa. Jeremías 50:17 dice: rebaño descarriado era Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Daniel 7:4 dice: la primera fue como león y tenía alas de águila. Y repito, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Dice Ezequiel 17:3: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el collado de cedro. Ezequiel 17:12 dice: did ahora a la rebelde, ¿no habéis entendido qué significa estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Babilonia, león con alas de águila, aproximadamente 606 años antes de Cristo a 538 antes de Cristo. La segunda bestia era semejante a un oso. Dice Daniel 7:5: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Daniel 5, desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey, repito, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5:6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus rodillas y daban una contra la otra. Daniel 5:7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos
caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Daniel 5:24 dice así: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa misma hora, repito, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Daniel 5:26, desde el versículo 26 hasta el 31 dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir de púrpura y poner en el cuello de Daniel un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma hora fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La historia ratifica lo escrito en la Biblia cientos años atrás. Heródoto, padre de la historia. Los babilónicos se encerraron y se rieron del sitio, cerco, hecho por Ciro, pues tenían provisión como para 20 años, pues los habían visto conquistar nación tras nación y sabían que iban a llegar a ellos. Ciro, al oír que estaban celebrando una fiesta en Babilonia, en la cual en el punto donde el río Éufrates estaba la ciudad y la otra parte de su ejército, donde sale el río, con órdenes de marchar adentro de la ciudad. Tan pronto el río bajase lo suficiente, él entonces se retiró con la parte de su ejército no armada. Se dirigió al lugar donde entra el río y, abriendo una zanja, causó el río a un pantano, el cual se hizo un estanque. Entonces el río Éufrates bajó a nivel de agua de tal manera que el agua le llegaba a la altura del muslo, y la compañía que estaba en la parte donde salía el río entraron haciéndose pasar como miembros de la fiesta. Tomaron a Babilonia aproximadamente el año 538 a.C. Heródoto, Persian Wars, libro 1, capítulos 190 y 191. Medo Persa, aproximadamente 538 a.C. a 331 a.C. Oso Persia, Medo Persia, 538 años antes de Cristo
a 331 a.C. Fuerte, aunque menos ágil que el león, alzado de un costado. Los persas eran más guerreros, pero los medos eran más inteligentes. 3 costillas derrotaron a Lidia en el 547 a.C., Babilonia en el 539 a.C. y Egipto en el 525 a.C. Devora mucha carne. La noche que tomaron a Babilonia mataron a mucha gente. Daniel 7:6 dice: después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Quién es esta bestia representada como un leopardo? Leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Grecia, aproximadamente 331 años de Cristo a 168 antes de Cristo. Feroz, carnívoro, agilidad de movimientos, puede desarrollar hasta 120 kilómetros por hora. 4 alas, velocidad superlativa. Alejandro Magno empezó sus conquistas a los 22 años de edad. A los 30 años de edad dominaba el mundo. La Tierra se conoce como el meteoro de la historia por la velocidad de sus conquistas, aunque también murió velozmente en plena juventud a los 33 años a causa de una borrachera, fiebre intestinal. 4 cabezas. A la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Lisimaco y Casandro. Ptolomeo, Egipto, Palestina y parte de Grecia. Lisimaco, Grecia, Asia Menor, el norte de Siria y Mesopotamia. Casandro, parte de Grecia. Seleuco, sur de Asiria. Grecia, aproximadamente 331 años antes de Cristo a 168 antes de Cristo. El imperio después de Grecia obtuvo la supremacía mundial fue Roma, aproximadamente 168 años antes de Cristo a 476 años de Cristo, después de Cristo. ¿Qué representan los 10 cuernos? Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y sus obras hollabas con sus pies, y era muy diferente de toda la bestia que vi antes de ella.
y tenía 10 cuernos. 10 cuernos es igual a 10 reinos. Roma, la única potencia que se divide en 10 reinos por la invasión de las tribus germanos bárbaros en el siglo III, y esto produjo su caída en el año 476 después de Cristo. Los germanos, en el presente alemanes, visigodos, en el presente los españoles, sajones, en el presente los ingleses, lombardos, en el presente los italianos, burgundios, en el presente los suizos, francos, en el presente los franceses, érulos, en el presente los húngaros, vándalos, en el presente los polacos, ostrógos, en el presente los ucranianos, suevos, en el presente los portugueses. El pasado ya no existen hoy, pero ahora pues estamos en el mundo moderno y son la nueva era. Pero son las raíces de lo que se llama Europa hoy. Dice Daniel 2:43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y repito, 3 cuernos de los primeros, y he aquí este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significa que de acuerdo a aquel reino se levantarán 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derivará. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Quién es este cuerno pequeño, o qué reino es? Características del cuerno pequeño. Ubicación. Salió de entre ellos. Época. Y tras ellos. Delante de él son arrancados 3 de ellos. Su obra principal. Hablará palabras contra el Altísimo. Perseguirá al pueblo de Dios. Cambiará los tiempos y la ley. Tendrá poder por tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño es el anticristo que surgirá, y ese es el último reino que Dios permitirá. Dios le bendiga.